Bien, pues continuamos, estamos con Francisco Gaitán, curador de la Filmoteca de la UNAM, y para mí, pues fuiste el motor, digo, si no el motor, el verdaderamente conectar a la gente nueva, hiciste arqueología dentro de lo que es el cine. Exactamente, te vuelves adicto a todo ese tipo de emociones, como es comprar una película que está tirada ahí bajo el sol, en la Lagunilla o en Tepito o en la Doctores, en la colonia Doctores, y que luego venga un homólogo de Europa y vea que tiene esa película que él sabe que se hizo y que sin embargo no la tiene, y tú se la prestas para que la restaure, él gaste dinero en la restauración, pero tú la conseguiste. Eso te emociona, te da satisfacción. Es como Carter que encontró a Tutankamen ahí en Egipto. Es lo mismo, sientes lo mismo, o por lo menos. Oye, pasó, en el caso, por ejemplo, de mi abuelo, que estábamos hablando del Francisco García Urbizu, tú lo detectas pues cuando muere, ¿no? ¿O cómo es que lo detectas? Porque él filmó creo que en 16 algunas cosas y luego 23 o 27, en fin, incluso alguna película formal, la de el cólera, ¿no? No, sucedió que González Casanova, el director, recibió una llamada telefónica informándole que había un señor que había filmado en Zamora y que allá estaban las películas. En Jiquilpan vivía un señor que después creo que era un tío tuyo, y pero yo fui con mi coche y mi mujer y mis hijos de paseo allá. Tú fuiste de paseo y luego después fuiste conmigo. Pero mucho tiempo después que fui contigo, te hablé por teléfono y luego ya hicimos una cita y yo fui allá con tu mamá. Bueno, sí, mi mamá había ido de visita y demás, pero realmente yo estaba estudiando fuera y de pronto me dicen que pues tengo que venir a ver porque están interesados en ver las cosas de mi abuelo y que mi tío en Jiquilpan te avisó que había muerto o algo así, o tú supiste que te había muerto. Sí. Y entonces tú dijiste, bueno, ¿cómo le hago? Y le preguntaste a otra tía mía y no sé qué, y te dijeron, eso lo tiene que manejar la güera. ¿Y sabes por qué? Sí. Cuando yo era chica, había un cuarto donde estaba todo lo de cine casi, más otros tiliches que se fueron acumulando. Y entonces, yo creo que cuando yo nací ya había dejado de filmar o algo así, no estoy segura, pero yo lo que veía eran los aparatos y cosas así, las cintas, y entonces un día se me ocurre y le digo a mi abuelo, oye abuelito, cuando tú te mueras, ¿me dejas todo esto del cine a mí? Sí, ¿cómo no? Nunca más volví a saber hasta cuando me dijeron, bien que tenía informadas otras personas, que lo de cine yo tenía que ver qué se hacía con ello, curiosamente. Claro. Entonces, tú me localizaste. Claro, eso es arqueología también, ¿verdad? Sí, todo eso. Y te emociona y vas con un ímpetu. Tienes mucha fuerza para ir en tu coche, ver, buscar. Yo no conocía a Zamora y así lo conocí, ¿sí? Y pues luego entrar a la casa de tu abuelo y ver cómo tenía él todo tapizado de fotografías del cine, de las producciones que había hecho, y luego que las vas encontrando aún con heces de paloma, no importa, se limpian, y todo eso es valioso, todo es carteles valioso. Y encontramos él mismo había hecho un cartel dibujado por él, y tenía varias copias, de las cuales en mi familia nos quedamos con alguna. Las demás están en la Filmoteca. Sí. La película fue Sacrificio por Amor. Me acuerdo del título. No me acuerdo qué comí anoche, pero sí me acuerdo del título de la película. Sacrificio por Amor, que es un relato, una ficción sobre el cólera que hubo en el siglo en el 800 y algo, ¿no? En el siglo XIX, sí. Y que habían sufrido. Y entonces él lo recreó ahí
Y también, como dices tú, sí, yo me acuerdo que me llevé 10 rollos, 10 latas de rollo de cine. No, del póster. Del sí. póster, yo creo que mucho más, Sí, pues sí, pero yo me acuerdo de 10, porque normalmente también no nos podemos llevar tantas cosas, porque si no el espacio se nos acababa acá en la Filmoteca. Recuerdo también que había carteles de películas de la época que se habían transmitido, porque un hermano de mi abuelo había puesto un cine. No sé qué fue primero o después, pero tenía un cine y habían películas que se transmitían y había carteles de fotografías muy buenas de actores de esa época, ¿no? Por supuesto, de películas americanas y alguna francesa, pero había carteles de tamaño enorme, y no están hechos con fotografías, están hechos con litografía. Wow. A colores. Y como son esos carteles, acompañaban a los rollos de película, les ponían en la parte de atrás unos pegotes de papel craft y se pueden doblar y se pueden mandar así por el correo. Bueno, tenía una copiadora que ya, nunca más se volvió a usar y no sé si otras personas tenían, pero era de mucha época, ¿no? Ese mueble, porque es un mueble, es como un pequeño ropero, que tu abuelo lo convirtió en una copiadora. Y ahí se metía el rollo negativo, ya revelado, y el rollo positivo, virgen todavía. Se lanza un chorro de luz que proporcionaba un vulgar foco incandescente de 100 watts. Y si lo acercabas más luz, si lo alejabas, menos luz, y se hacían las pruebas, y entonces ese rollo, el negativo, se dejaba caer en un aparato que se le daba vuelta como un proyector, es un proyectorcito, y se va tomando cuadro por cuadro, o sea, fotograma por fotograma, se va imprimiendo con luz. Y luego otra vez se tiene que revelar, pero ya queda el positivo listo para ser exhibido al público. Dime una cosa, ¿y ese material que se recuperó, como se recuperó de muchas otras personalidades o de personas que trabajaron con el cine, como dices tú, casi artesanalmente, qué se hizo? Creo que en los 100 años del cine se hicieron exposiciones. ¿Qué hace la Filmoteca con todo ese material? Bueno, en primer lugar se conserva, se tiene ahí. Pero de la película no existió, en película, parece que pedazos, ¿verdad? De Sacrificio por Amor, nada, ni en negativo ni en positivo. Y de las otras cosas sí, de los desfiles patriotas y de los desfiles deportivos de allá, sí. Y también de la carretera Durango, que se convirtió. De Durango, sí, por supuesto. Bueno, pero Mexiquillo se llama. Mexiquillo, mira. Bueno, y todo ese material en la Filmoteca de mi abuelo y de Toscana y de otros personajes que han sido pioneros del cine nacional, ¿qué hace la Filmoteca? Bueno, aparte de conservarlos, Bueno, buscarlos, acomodados. Hace una ficha técnica del estado físico y del estado físico y óptico del material. Y siendo material mexicano, le daba una importancia fundamental e inmediatamente se pasa a un material de archivo que se llama, no se debe de proyectar, sino que se hace para conservar, para pasar las imágenes de ese material peligroso que está en nitrato de celulosa a un material nuevo que, últimamente fue de poliéster, pero antes de acetato de celulosa, que se decía que era un material de salvamento. Bueno, y una vez que se salva, yo sé que hubo una gran exposición de los 100 años del cine, no recuerdo la fecha, y había de muchos cineastas. Claro, sí, y ahí se puede solicitar verlo con una propuesta de investigación, no es nada más de entretenimiento para eso, esas películas, ¿no? Pero sí, los estudiosos lo pueden solicitar y ahí mismo lo pueden ver. Además, ahora ya con los modernos herramientas digitales se pasan, si ya lo tenemos, se pasa a digital y lo puedes ver en pantalla de televisión.
Bueno, ¿cuándo fueron los 100 años de cine, no te acuerdas? Sí, los 100 años del cine fueron en 1900... ¿80 y algo? Algo así, ¿sí? Sí, claro, ¿Sí? o casi 90, sí, porque comenzó el cine, como dices, con Porfirio Díaz. Sí, fue exactamente, y además se hizo una reunión en París al cumplirse los 100 años del cine, porque la primera función pública fue en París en 1896. Y en esa época hubo una exposición itinerante por todo México, con los materiales de la Filmoteca. Sí, ¿no? Y pues el material del conservado y es propiedad de ahí de la universidad y se solicita y para muchas cosas, los historiadores tienen acceso a eso, se han escrito libros de historia del cine en México y pueden solicitarlo y verlo. Es el material básico de la Filmoteca, sí, de la Universidad Nacional de México. Pues Francisco Gaitán, verdaderamente muchas gracias. Ha sido un maravilloso testimonio platicar contigo, como siempre, y tener esa oportunidad de conocerte y de trabajar juntos un ratito. El gusto es mío y para esto estamos los viejos, para que nos oigan. Yo creo que tenemos muchas cosas todavía que contar. Muchísimas gracias.